Aviso legal. El siguiente contenido tiene fines divulgativos y educativos. La información fue recopilada de fuentes confiables. Esta obra no busca sustituir ni sustituye la orientación de un profesional titulado. Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy les traigo otro resumen de un libro, esta vez de epidemiología. Esto ya que este resumen en particular me pareció muy bien hecho, además de fácil de entender. Espero que este formato tipo podcast hecho con inteligencia artificial les esté gustando y sirviendo, ya que es un formato que, a diferencia de los audiolibros o los videos de curiosidades, me lleva menos tiempo hacer y puedo traerlo prácticamente a diario. Así que antes de comenzar con el video de hoy, les recuerdo que todo mi contenido, incluso este, está basado en fuentes confiables y el libro completo voy a dejarlo en la descripción del video, por si quieren profundizar más. Aunque esta vez considero que está muy completo. Ahora sí, sin más que decirles, recuerden compartirlo con quien crean que lo necesite. Me ayudaría mucho una suscripción y un like si te gusta mi contenido, y vamos con el video. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un campo que suena complejo, pero es fascinante: la epidemiología veterinaria. Tenemos aquí unos extractos de un manual especializado que nos van a servir de guía. Pero bueno, para empezar, ¿qué es exactamente? Y más importante, ¿por qué nos debería interesar a todos? No solo por los animales, ¿verdad? Es una excelente pregunta para arrancar, sí. Pues mira, en esencia es la ciencia que estudia cómo se distribuyen las enfermedades y bueno, también otros problemas de salud, pero en las poblaciones de animales. Ah, no en el animalito individual. Exacto, ese es el punto clave. No es solo el caso clínico aislado, se enfoca en el grupo, el rebaño, la granja completa, incluso una región entera. Busca entender qué factores hacen que una enfermedad aparezca, con qué frecuencia, porque en unos sitios sí y en otros no. O sea, entender el patrón general. Justo, va más allá de curar. Es más bien, podríamos decir que su lema es algo como conocer para poder predecir y predecir para poder actuar. Actuar de forma efectiva, claro. Entiendo. Mirar el panorama completo. El bosque, no solo el árbol enfermo. Y esta idea, esto de estudiar enfermedades en grupos, no es algo nuevo, ¿no? Me suena que tiene una historia larga. Para nada. Si nos vamos para atrás, mira, ya en la Grecia clásica, Hipócrates, siglo V antes de Cristo, él ya empezaba a romper con eso de que las enfermedades eran cosas sobrenaturales, castigos divinos. Ajá. Él observaba mucho y relacionaba las dolencias con cosas del ambiente, el aire, el agua, el lugar donde vivía la gente. Y fíjate qué curioso, ya distinguía entre endemio, que eran como enfermedades que siempre estaban ahí, ¿no? Constantes en el lugar. Como endémica soy. Exacto, de ahí viene. Y epidemio, que eran las que llegaban de repente y afectaban a mucha gente. Claramente son los precursores de endemia y epidemia. Qué bueno ver esas raíces. Pero siempre se habla de un momento como fundacional, ¿no? Por el método que se usó. El caso del Dr. John Snow en Londres con el cólera. Sí. Ese es el caso de estudio por excelencia. Y con toda razón. Ponte en situación. Londres, mitad del siglo XIX. Unos brotes de cólera terribles. Y la gente pensaba que era por el aire malo, los miasmas. Esa era la teoría dominante, ¿sí? Los miasmas, el aire viciado. Pero Snow era muy metódico. No se quedó con eso. Se puso a hablar con la gente, a preguntar dónde vivían los enfermos, de dónde sacaban el agua. A investigar de verdad. Y lo clave, empezó a mapear los casos. Literalmente dibujó un mapa de la zona y marcó dónde moría la gente. Y ahí saltó la liebre, supongo. Exacto. Vio que había una concentración altísima, pero altísima, de casos alrededor de una fuente de agua pública. Una bomba específica en Broad Street. No era algo generalizado por el aire. Para nada. Incluso investigó cosas raras, como una fábrica ahí cerca donde casi nadie enfermaba. Y resulta que tenían su propio pozo. O unos monjes que sí enfermaban mucho. Parece que les gustaba especialmente el agua de esa bomba. Juntó todas las piezas. Sí, y con esas pruebas fue y convenció a las autoridades. Les dijo,
quiten la manivela de esta bomba. La quitaron y, bueno, el brote en esa zona bajó drásticamente. Increíble. Y lo más fuerte es que hizo todo esto sin tener ni idea de qué era una bacteria, ¿no? O sea, demostró cómo se transmitía décadas antes de que se identificara el Vibrio cholerae. Del método epidemiológico en acción. Observar, registrar datos de forma sistemática, plantear una hipótesis basada en los datos, el agua de esa bomba está contaminada. Intervenir según la hipótesis, quitar la manivela y ver el resultado. El brote cede. Ese es el corazón de esto. Entiendo. O sea que ese método, observar, medir, comparar, sacar conclusiones, sigue siendo la base, pero ahora lo aplicamos a los animales y a muchísimos más problemas, no solo infecciones. Correcto. Hoy la epidemiología veterinaria, abarca muchísimo. No solo las grandes epidemias tipo fiebre aftosa, se mete con enfermedades crónicas que se vio, problemas de corazón en perros, con trastornos metabólicos en vacas lecheras, enfermedades genéticas en ciertas razas de perros o gatos. Incluso cosas de producción. O temas de bienestar animal. Pero siempre, siempre en el fondo está el análisis de cómo interactúan tres elementos clave. El agente, o sea, lo que causa el problema. Que puede ser un virus, una bacteria. O una toxina, una falta de nutrientes, cualquier cosa. Luego el hospedador, que es el animal o el grupo de animales, con sus características, especie, raza, edad, su sistema inmune. Y finalmente el ambiente. El entorno. Todo lo que lo rodea. El manejo que le dan, el clima, cómo es el alojamiento, cuántos animales hay juntos. Esa es la famosa tríada epidemiológica. Agente, hospedador, ambiente. Entender cómo juegan entre sí es fundamental. Entender esa tríada sí parece clave. Y para entenderla bien y poder hacer algo, hay que medir. Yo he oído 1000 veces hablar de prevalencia e incidencia. Suena parecido, pero sé que no son lo mismo. ¿Podríamos aclarar bien esa diferencia? Es que es básica. Es una distinción crucial, sí. Y la analogía que suele ayudar es pensar en fotos versus películas. La prevalencia es como si sacaras una foto. Una instantánea. Exacto. Mide qué proporción de animales tienen la enfermedad o la condición en un momento muy específico. Ahora mismo. Esa es la prevalencia puntual. O también puede ser durante un periodo. Por ejemplo, ¿cuántos tuvieron la enfermedad en algún momento del último año? Esa es la prevalencia de periodo. Y en esa foto están los casos nuevos y los viejos. Todos juntos, los que se acaban de enfermar y los que ya venían enfermos de antes y siguen así. Por eso, la prevalencia nos da una idea de la carga total de enfermedad que hay en ese momento o que hubo en ese periodo. ¿Cuánta enfermedad hay? Vale, prevalencia es la foto, la carga total. Entonces, la incidencia sería la película que dices. Justo, la incidencia mide la velocidad a la que aparecen casos nuevos. Ah, solo los nuevos. Solo los nuevos, en una población que al principio estaba sana, o al menos en riesgo de enfermar. Es una medida dinámica, mide ese flujo de sanos a enfermos. Hay dos formas principales de medirla. Una es la incidencia acumulada. ¿Y esa qué es? Es la proporción de individuos que estaban sanos al inicio de un periodo y que se enferman durante ese periodo. Te da una idea del riesgo promedio que tiene un individuo de ese grupo de caer enfermo en ese lapso de tiempo. Por ejemplo, el 10% de las vacas sanas desarrollaron mastitis en 6 meses. Entiendo. El riesgo acumulado en ese tiempo. ¿Y la otra forma? La otra es la tasa de incidencia, que a veces llaman densidad de incidencia. Esta es un poco más precisa, sobre todo si sigues a los animales por mucho tiempo o si entran y salen del grupo. ¿Por qué más precisa? Porque tiene en cuenta el tiempo exacto que cada animal estuvo realmente en riesgo antes de enfermarse o de que lo perdiéramos de vista. Imagina que sigues 100 vacas un año. Una enferma a los 2 meses, otra a los 10, otra no enferma nunca, otra se vende a los 6 meses. No todas están en riesgo al mismo tiempo. Claro, la tasa de incidencia suma todo ese tiempo vaca en riesgo, se mide en vaca días, vaca meses, vaca años, y calcula cuántos casos nuevos aparecen por cada unidad de ese tiempo riesgo. Por ejemplo, 5 casos por cada 100 vaca años de seguimiento. Es como la velocidad instantánea a la que van apareciendo nuevos enfermos. Entendido.
O sea que la incidencia, sobre todo la tasa, nos dice más sobre el riesgo de contraer la enfermedad ahora mismo, ¿no? Sobre la fuerza con que está pegando. Exactamente. Por eso, la incidencia es la medida clave cuando quieres investigar las causas de una enfermedad, o entender cómo se transmite, o ver si algo como una vacuna o exponerse a un tóxico realmente aumenta o disminuye el riesgo de enfermar. Tiene lógica. Y bueno, junto a prevalencia e incidencia, usamos otros indicadores importantes. La morbilidad. ¿Qué proporción de los animales que se exponen a algo enferman? La mortalidad. ¿Qué proporción de la población total en riesgo muere ya sea por cualquier causa o por esa enfermedad específica? Y la letalidad. Letalidad suena fuerte. Lo es, mide la gravedad. Es la proporción de animales que, una vez que ya están enfermos por una causa concreta, mueren debido a esa causa. Si 100 perros tienen moquillo y 50 mueren por eso, la letalidad es del 50%. Te dice qué tan mortal es la enfermedad una vez que la tienes. Muy claro. Y ya que salió el tema de la transmisión, profundicemos un poco ahí. ¿Cómo viajan estos agentes infecciosos de un animal a otro? ¿Cuáles son, digamos, las autopistas de la infección? Podemos agruparlas en dos grandes rutas. Vale. La más común, la que vemos más a menudo, es la transmisión horizontal. Horizontal. Sí, entre individuos que conviven más o menos al mismo tiempo en la misma generación. Y dentro de esta puede ser directa. Contacto directo. Eso es, contacto físico entre un animal infectado y uno sano. Puede ser un lamido, un roce, una mordedura, contacto sexual, incluso tocar secreciones frescas como saliva o moco o un cadáver que esté infectado. Vale. Y si no hay ese contacto cuerpo a cuerpo, ¿cómo salta el bicho? Ahí entra la transmisión indirecta. Necesita un intermediario, un vehículo que lo lleve. Puede ser un fómite. Fómite. Suena a objeto. Exacto. Es cualquier objeto sin vida que se contamina y transporta a la gente. Piensa en agujas, las botas del veterinario o del granjero, la ropa, los vehículos que entran y salen de la granja, los comederos, los bebederos, cualquier cosa. Entiendo. ¿Qué más puede ser intermediario? Puede ser un reservorio, que es otro ser vivo. Puede ser un animal de la misma especie o de otra, incluso personas en el caso de la zoonosis. Este ser vivo alberga a la gente, a veces sin enfermarse él mismo, y lo va diseminando. Como un portador sano a veces. Podría ser, sí. Y luego están los vectores. Ah, los vectores sí me suenan. Insectos y eso. Exacto. Los vectores son seres vivos, casi siempre artrópodos, mosquitos, moscas, garrapatas, pulgas. Pero bueno, técnicamente podrían ser otros animales también. La cosa es que transportan activamente la gente de un hospedador a otro. ¿Y siempre lo hacen igual? No, aquí hay otra distinción importante. Puede ser una transmisión mecánica. El vector solo lo lleva encima, como si fuera una jeringa sucia. Lo lleva en las patas, en la boca, y lo deposita. O puede ser una transmisión biológica. Biológica. ¿El agente hace algo dentro del vector? Justo. En la biológica, el agente infeccioso se multiplica dentro del vector o cumple una parte de su ciclo de vida ahí. Piensa en la malaria y los mosquitos anófeles, o la enfermedad de Lyme y las garrapatas. El vector no es solo un taxi, es parte esencial del ciclo del patógeno. Súper interesante esa diferencia. Mencionaste dos grandes rutas. Una era la horizontal. ¿Cuál es la otra? La otra ruta clave es la transmisión vertical. De arriba abajo. Exacto, de una generación a la siguiente. O sea, de los padres, normalmente de la madre, a la cría. ¿Y cómo pasa eso? Puede ser de varias maneras. Hereditaria es una, pero es rara. Significa que el material genético de la gente está metido en el óvulo o el espermatozoide. Más común es la congénita. La transmisión ocurre durante la gestación, a través de la placenta en los mamíferos o dentro del huevo, in ovo en las aves. El feto o el embrión ya se infecta antes de nacer. Si la madre elimina a la gente por ahí. Vale, horizontal entre contemporáneos, vertical de padres a hijos. Y claro, para que todo esto funcione, el agente necesita una puerta de entrada al nuevo animal y una puerta de salida del que ya está infectado. Por supuesto. Las rutas de entrada y salida suelen ir de la mano. Tenemos la vía oral,
que es tragando algo contaminado. Agua, comida, heces. El ciclo feco-oral es súper común. La vía respiratoria, inhalando gotitas o aerosoles que llevan el agente. Como la gripe. Como la gripe, exacto. Luego el contacto con superficies corporales. La piel, sobre todo si hay heridas. O las mucosas, como la de los ojos, la nariz, la boca. También la vía urogenital, que incluye la transmisión sexual, venérea. Y una muy importante en nuestro campo, la vía iatrogénica. ¿Iatro? ¿Qué? Iatrogénica significa que la transmisión ocurre por un procedimiento médico o veterinario, una aguja que no estaba estéril, un instrumento quirúrgico contaminado, una transfusión. Es accidental, claro, pero pasa. Tiene sentido. Oye, y hablando de identificar las causas, me acuerdo de los postulados de Koch que aprendimos en el colegio. Parecía que buscaban una relación súper directa. Un microbio causa una enfermedad. ¿Seguimos pensando así en epidemiología veterinaria? Los postulados de Henle-Koch fueron un antes y un después, a finales del 19. Pusieron orden. Dijeron, para afirmar que este microbio causa esta enfermedad, tienes que encontrarlo en todos los enfermos, poder aislarlo y cultivarlo puro, que al inocularlo en un animal sano le dé la enfermedad y poder volver a aislarlo de ese nuevo enfermo. Muy riguroso. Muchísimo. Y fue la base de toda la era bacteriológica y de la epidemiología que se centraba en una única causa, lo que llamamos monofactorial. Y ojo, sigan siendo súper útiles para muchas enfermedades infecciosas, Pero. Ajá, sabía que venía un pero. Es que hay un gran pero. Hoy sabemos, y lo vemos todos los días, que la mayoría de las enfermedades, sobre todo las que afectan a los animales de producción en granjas, pero también muchas en mascotas, son multifactoriales. La realidad es más complicada que un bicho igual a una enfermedad. Multifactorial. O sea que hay muchas causas jugando juntas. Exactamente. Quiere decir que la enfermedad es el resultado final de una red, de una interacción de un montón de factores. A lo mejor la presencia del virus o la bacteria es necesaria, sí, pero muchas veces no es suficiente por sí sola. Necesita ayuda. ¿Ayuda de qué tipo? De otros factores. Hablamos de factores de riesgo. Son características del animal, como su edad, su genética, cómo está su sistema inmune. O de su manejo, como qué come, cuántos animales viven juntos, si sufre estrés por transporte. O del ambiente, como la temperatura, la humedad, la higiene del lugar. Todos estos factores pueden aumentar la probabilidad de que la enfermedad aparezca, o de que sea más grave si aparece. Entiendo. No es como un interruptor de luz, encendido o apagado. Es más bien como subir o bajar el volumen del riesgo. Esa es una analogía buenísima, exactamente. Y esos factores pueden ser de distintos tipos. Hay predisponentes, que son como de base, hacen al animal más susceptible. La raza, la edad. Hay favorecedores, que son los que dan el empujoncito en un momento dado, una ola de frío, una mala ventilación que concentra gérmenes. Y hay reforzadores, que empeoran un problema que ya empezó, el estrés crónico, por ejemplo. Y supongo que también habrán factores que protegen, que bajan el volumen. Claro, los factores protectores. La vacunación es el ejemplo clásico, pero también una buena nutrición, buenas prácticas de manejo. Piénsalo con la neumonía en terneros. Puede que haya bacterias en el ambiente, pero el brote gordo se dispara cuando juntas eso con el estrés del destete, el frío, el hacinamiento en el transporte. Es la combinación la que lía el problema gordo. Esta idea de causas múltiples que interactúan suena mucho más realista, la verdad. Pero también debe ser más difícil de estudiar, ¿no? ¿Cómo hacen los epidemiólogos para intentar entender esa red de causas? Es un desafío, sí. Ha habido modelos para intentar visualizarlo. Uno muy influyente fue el de Kenneth Rothman. Él propuso la idea de causas componentes y causas suficientes. A ver, ¿cómo es eso? Imagina que para que ocurra una enfermedad concreta, digamos la enfermedad X, necesitas que se junten varios factores, como A, B y C. Pues esa combinación completa, A plus B plus C, es una causa suficiente. Si se da, ocurre la enfermedad. Vale. Pero a lo mejor la enfermedad X también puede ocurrir con otra combinación distinta. Por ejemplo, A plus D plus C. Esa sería otra causa suficiente. Y cada factor individual, A, B, C, D, E, es lo que Rothman llamó una causa componente. Entiendo. Como piezas de distintos puzzles que llevan al mismo resultado.
¿Y dónde entra ahí la idea de causa necesaria? Una causa necesaria sería una pieza, una causa componente, que tiene que estar sí o sí en todos los puzzles posibles que llevan a esa enfermedad. En el ejemplo, si el factor A está en la combinación A plus B plus C y también en A plus D plus I, y en cualquier otra que cause X, entonces A es una causa necesaria. Como el virus de la rabia para la rabia. No hay rabia sin el virus. Exacto. Ese es un ejemplo perfecto. Ahora, aunque este modelo ayuda a pensar en la complejidad, el enfoque que más usamos hoy es más probabilístico. Identificamos factores de riesgo y medimos cuánto aumentan la probabilidad, el riesgo, de que ocurra la enfermedad, sabiendo que casi nunca es una garantía al 100%. Tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo se investigan en la práctica estas relaciones? ¿Cómo se identifican esos factores de riesgo? ¿Qué tipos de estudios se usan? Usamos diferentes diseños de estudios epidemiológicos. La gran división es entre estudios observacionales, donde solo miramos y medimos lo que pasa, sin intervenir nosotros. Como el Dr. Snow mirando el mapa. Exacto. Y los estudios experimentales, donde sí que intervenimos activamente. Dentro de los observacionales, los más habituales son los estudios transversales. Son como esa foto de la prevalencia que decíamos antes. Miramos a un grupo de animales en un momento concreto y vemos quién está enfermo y quién está expuesto a ciertos factores, todo a la vez. Son rápidos, buenos para ver cuánta enfermedad hay, pero no son ideales para saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, si el factor causó la enfermedad o al revés. Claro, es una foto fija. Eso es. Luego están los estudios de caso control. Aquí la lógica es distinta. Partimos de animales que ya sabemos que tienen la enfermedad, los casos, y los comparamos con un grupo de animales parecidos, pero que están sanos, los controles. Y entonces miramos hacia atrás en su historia. A ver qué les pasó antes. Sí, revisamos registros, preguntamos a los dueños, para ver si los casos estuvieron más expuestos a ciertos factores de riesgo que los controles. Son muy útiles para enfermedades raras o que tardan mucho en aparecer. Y me falta uno observacional, creo. Sí, los estudios de cohortes. Estos son más como la película de la incidencia. Aquí empezamos con un grupo grande de animales sanos. Los clasificamos según si están expuestos o no a un factor que nos interese investigar, por ejemplo, si comen cierto pienso o no, y los seguimos a lo largo del tiempo. A ver quién se enferma. Exacto. Vemos cuántos desarrollan la enfermedad en el grupo de expuestos y cuántos en el de no expuestos. Como seguimos hacia adelante, podemos calcular directamente el riesgo de enfermar asociado a esa exposición y, muy importante, establecemos mejor que la exposición vino antes que la enfermedad. Estos suenan muy potentes, pero me imagino que serán más largos y caros. Lo son, sí. Requieren más tiempo y recursos. Y los experimentales, ahí sí que interviene el investigador, ¿no? Me imagino que ahí es donde se prueban las vacunas, los tratamientos. Justo. En los estudios experimentales, el ejemplo típico son los ensayos clínicos controlados y aleatorizados. El investigador decide quién recibe qué. Quién recibe el tratamiento nuevo, quién la vacuna, quién un placebo o el tratamiento estándar, el grupo control. ¿Y cómo decide quién va a cada grupo? Lo ideal, el estándar de oro, es que sea al azar. Eso se llama aleatorización. Se asigna al azar a cada animal a un grupo. ¿Por qué? Para que los grupos sean lo más parecidos posible en todo lo demás, edad, sexo, gravedad inicial, excepto en lo que estamos probando. Para que la única diferencia sea la intervención. Exacto. Así, si al final hay una diferencia en los resultados, podemos estar bastante seguros de que se debe a la intervención. Por eso estos diseños son los más fuertes para demostrar causalidad, para decir esto funciona o esto protege. Pero claro, como decías, son caros, a veces muy largos, y no siempre se pueden hacer por temas éticos o prácticos, sobre todo con animales. Entiendo la lógica de los diseños, pero para que todo esto funcione necesitamos datos buenos. Y un punto básico es, ¿cómo sabemos si un animal está enfermo o sano? Eso depende de las pruebas diagnósticas. ¿Cómo sabemos si una prueba es buena? ¿Cómo se mide eso? Es un punto crítico, sí, señor. La calidad de una prueba diagnóstica la medimos sobre todo por dos características que tiene la prueba en sí misma: su sensibilidad y su especificidad. Sensibilidad y especificidad. Suena parecido. Suenan, pero miden cosas complementarias. La sensibilidad es la capacidad de la prueba para pillar a los que sí están enfermos.
O sea, ¿qué proporción de los animales realmente enfermos dan positivo en la prueba? Una sensibilidad alta significa que se le escapan pocos enfermos, hay pocos falsos negativos. ¿Vale? Detecta bien a los enfermos. ¿Y la especificidad? La especificidad es la capacidad para identificar correctamente a los que no tienen la enfermedad, a los sanos. ¿Qué proporción de los animales realmente sanos dan negativo? Una especificidad alta significa que da pocos falsos positivos, pocos sanos que la prueba etiqueta como enfermos por error. Ya. No se puede tener las dos cosas al máximo siempre. Alta sensibilidad y alta especificidad. Ojalá. Pero a menudo hay un tira y afloja. Si ajustas la prueba para que sea súper sensible y detecte hasta el caso más leve, a veces empiezas a clasificar mal a algunos sanos como enfermos. O sea, baja la especificidad. Y al revés. Hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio, exacto. Depende de para qué quieras usar la prueba. Para detectar rápido en un brote, quizás prefieres alta sensibilidad, aunque haya algún falso positivo. Para confirmar un diagnóstico antes de un tratamiento caro, quizás buscas alta especificidad para estar seguro. Me entiendo. Pero más allá de cómo sea la prueba en sí, está la pregunta de, bueno, le hago la prueba a mi vaca y da positivo. ¿Qué significa eso para mi vaca? Exacto. Ahí es donde la cosa se pone más interesante y entran en juego los valores predictivos. El valor predictivo positivo, o VPP, responde justo a tu pregunta. Si mi animal dio positivo, ¿qué probabilidad hay de que de verdad esté enfermo? Ajá. Y el valor predictivo negativo, o VPN, responde a la contraria. Si dio negativo, ¿qué probabilidad hay de que de verdad esté sano? Vale. Eso suena muy útil en la práctica. Lo es, pero aquí viene lo importante, y que a veces nos cuesta pillar. Estos valores predictivos no dependen solo de lo buena que sea la prueba, su sensibilidad y especificidad. Dependen muchísimo también de cuánta enfermedad hay realmente en la población de la que viene ese animal. O sea, dependen de la prevalencia. ¿Cómo? ¿La prevalencia afecta el resultado de mi vaca individual? Afecta a cómo interpretas el resultado, sí. Piensa en esto. Tienes una prueba buenísima, digamos 99% sensible y 99% específica. La usas para buscar una enfermedad rarísima que afecta solo a 1 de cada 10,000 animales. Prevalencia muy baja. Vale. Haces la prueba a los 10,000. Pillarás al único enfermo, buena sensibilidad. Pero como hay 9,999 sanos, el 1% de falsos positivos de esa prueba, que es muy específica, significa que tendrás casi 100 falsos positivos. El 1% de 9,999. Ostras. O sea que la mayoría de los positivos serían falsos positivos. ¡Exacto! Aunque la prueba sea excelente. En ese escenario, el valor predictivo positivo, la probabilidad de estar enfermo si das positivo, sería bajísimo. Ahora, haz la misma prueba en una población donde la enfermedad es súper común, prevalencia alta. Ahí, la mayoría de los positivos sí serán verdaderos enfermos. El VPP será alto. Vaya. Eso sí que es para tenerlo en cuenta al interpretar un análisis. Y claro, como decíamos, casi nunca podemos hacer pruebas o estudiar a toda la población que nos interesa. Por eso, muestreamos. Efectivamente. Estudiar a todos es imposible o carísimo la mayoría de las veces. Así que seleccionamos una muestra, un subgrupo. La clave es que esa muestra sea representativa. Que se parezca a la población total. Justo. Que refleje bien las características de la población de la que viene, para que lo que veamos en la muestra lo podamos inferir o generalizar a toda la población. Y para lograr eso y evitar sesgos, como elegir solo a los animales más mansos o los que están más cerca, Hay que hacerlo bien. hay que usar técnicas de muestreo probabilístico. Probabilístico. ¿Qué quiere decir? Al azar. La población tiene una probabilidad conocida y normalmente la misma de ser elegido para entrar en la muestra. Hay varias formas. Aleatorio simple, que es como un sorteo puro. Sistemático, eligiendo uno cada X animales de una lista. O al pasar por una manga. Estratificado, donde divides la población en grupos por edad, por raza, y sacas una muestra aleatoria de cada grupo para asegurarte de tener representación de todos. O por conglomerados, donde eliges grupos enteros al azar. Por ejemplo, varias granjas enteras al azar dentro de una región. Entiendo. La idea es que el azar evite que nosotros metamos la pata al elegir. Exacto.
que evite el sesgo de selección. Usar un método probabilístico es lo que nos permite luego decir que nuestros resultados son válidos para la población general. Y ojo, también es vital calcular bien el tamaño de muestra antes de empezar. ¿Cuántos animales necesito estudiar para tener suficiente poder estadístico para encontrar diferencias si es que existen? Claro, no vale con estudiar a 4 gatos. No, necesitas un tamaño adecuado para que los resultados sean fiables. Bien, tenemos el diseño, la muestra bien hecha, los datos recogidos con pruebas que hemos evaluado. Ahora toca analizar. ¿Cómo pasamos de esa montaña de datos a decir, oye, parece que este factor sí aumenta el riesgo? Ahí es donde entra la estadística analítica. Usamos herramientas estadísticas para comparar los grupos que hemos formado, los expuestos con los no expuestos, o los casos con los controles. Queremos ver si las diferencias que observamos en la frecuencia de la enfermedad entre los grupos son estadísticamente significativas. ¿Qué significa eso? Que no son por casualidad. Exactamente. Que es muy poco probable, 5% normalmente, que la diferencia que vemos se deba simplemente al azar del muestreo. Si es significativa, pensamos que hay una asociación real. Y para cuantificar qué tan fuerte es esa asociación, calculamos medidas de asociación o estimadores de riesgo. ¿Cómo cuáles? Las dos más famosas son, en los estudios de caso control, usamos mucho el odds ratio, que se abrevia OR, y en los estudios de cohortes, la medida estrella es el riesgo relativo, ORR. ¿Y qué nos dicen esos números, el OR y el RR? ¿Qué significa si me da un RR de 2? Un RR o un OR de 2 significa que el riesgo, o el odds, que es una medida parecida, de tener la enfermedad es el doble en el grupo que estuvo expuesto al factor, comparado con el grupo que no estuvo expuesto. Si da 1, significa que no hay asociación. El factor es indiferente. Y si da menos de 1, por ejemplo 0.5, Significa que protege. exacto, indica que el factor es protector, reduce el riesgo a la mitad. Son números clave para saber no solo si hay asociación, sino qué tan fuerte es y en qué dirección va. Entiendo. Pero antes, cuando hablábamos de causas multifactoriales, mencionaste que la realidad es compleja. No puede pasar que yo encuentre un RR de 2 para un factor, pero que en realidad sea otra cosa la que esté causando el problema por detrás. Totalmente. Ese es un problema clásico en epidemiología, el factor de confusión. Confusión. Sí, un factor de confusión es una tercera variable que se mezcla en la relación que tú quieres estudiar. Es una variable que está relacionada tanto con el factor de riesgo que te interesa como con la enfermedad final. Y te lía, te distorsiona la verdadera asociación. El ejemplo típico del libro es estudiar si tomar café aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Ajá. Podrías encontrar una asociación en los datos, pero sabemos que la gente que fuma mucho tiende a tomar más café. Y fumar causa cáncer de pulmón. Así que fumar está asociado con el café, la exposición, y con el cáncer, el resultado. Fumar es el confusor. Si no lo tienes en cuenta, podrías acabar culpando al café de algo que en realidad hace el tabaco. Clarísimo. ¿Y cómo se evita caer en esa trampa? ¿Cómo se controlan esos confusores? Hay formas de hacerlo, algunas en la fase de diseño del estudio. Por ejemplo, el pareamiento o matching. Si crees que la edad puede ser un confusor, para cada caso de cierta edad, buscas un control de la misma edad. En parejas por el posible confusar. Exacto. Y luego, en la fase de análisis, también hay técnicas. Una es la estratificación. Separas tus datos en estratos o niveles según el factor de confusión. Por ejemplo, analizas el efecto del café en fumadores por un lado y en no fumadores por otro, y ves si la asociación se mantiene en ambos grupos. ¿Y si hay muchos confusores? Ahí usamos modelos estadísticos multivariantes. El más común es la regresión logística. Estos modelos matemáticos te permiten estimar el efecto de tu factor de interés, el café, mientras ajustan o controlan estadísticamente el efecto de varios confusores conocidos: edad, sexo, tabaco, todo a la vez. Te dan una estimación del riesgo limpia de confusión. ¡Qué potente! También mencionaste antes la interacción. ¿Es lo mismo que la confusión? Suenan parecido. No, no es lo mismo. Es otro fenómeno importante. La interacción, que a veces se llama modificación de efecto, ocurre cuando el efecto de un factor de riesgo es realmente diferente según el nivel en que se encuentra otra variable. No es que la otra variable te confunda o te tape la visión, sino que modifica cómo actúa tu factor. A ver un ejemplo.
Imagina un medicamento para el corazón. A lo mejor es súper eficaz en personas jóvenes, pero casi no hace nada en personas mayores. O al revés. Ahí, la edad no está confundiendo, está modificando el efecto del medicamento. O piensa en un factor genético que solo aumenta mucho el riesgo de una enfermedad si la persona además está expuesta a un contaminante ambiental. Si no hay contaminante, el gen casi no hace nada. Entiendo. El efecto de uno depende del otro. Justo. Identificar estas interacciones es súper importante porque significa que a lo mejor las recomendaciones o las intervenciones no pueden ser iguales para todos. Tienen que adaptarse a esos subgrupos donde el efecto es distinto. Vaya. De verdad que queda clarísimo que la epidemiología veterinaria es mucho más que ir contando animales enfermos. Es una mezcla increíble de biología, de estadística, de lógica y hasta un poco de trabajo de detective para entender la salud, pero a nivel de poblaciones. Sin duda. Y el impacto que tiene en la práctica es enorme. Los resultados de todos estos estudios son los que nos dicen cómo diseñar programas eficaces de prevención y control de enfermedades, dónde vacunar, qué medidas de bioseguridad poner en las granjas. Y para la producción también, ¿no? Claro. Ayuda a optimizar la producción animal, a que sea más eficiente y también más sostenible. Y, fundamental hoy en día, a proteger la salud pública, vigilando y actuando sobre la zoonosis, esas enfermedades que pueden saltar de animales a humanos, como la gripe aviar, la salmonelosis, la rabia. Y la seguridad de lo que comemos, claro. Y la seguridad alimentaria, por supuesto. Entender cómo se mueven las enfermedades en las poblaciones animales es vital en el mundo en que vivimos tan conectado. Definitivamente. Y nos deja pensando. Con todos los cambios enormes que estamos viviendo, el cambio climático que altera ecosistemas, la forma en que producimos animales cada vez más intensiva, el movimiento constante de gente, animales, productos por todo el mundo, ¿cómo va a impactar todo eso en las enfermedades animales del futuro? ¿Qué nuevos patrones veremos? Es un desafío gigantesco y constante, sí. Parece que la epidemiología veterinaria va a tener trabajo para rato, ¿no? Seguirá siendo una herramienta indispensable para enfrentar esos retos. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión tan reveladora en este campo. Un placer. La verdad es que es un área apasionante. Y hasta aquí el video del día de hoy. Yo sé que hubo algunos cortes en la grabación del audio, pero consideré que al ser de muy pocos segundos y ser todavía entendible el audio, no se podía desperdiciar, ya que era muy buena la calidad del resumen y contiene una muy buena explicación de todos los temas importantes dentro del libro. Pero como siempre, te invito a que dejes tu opinión sobre esto en los comentarios y también que me indiques si este tipo de contenido es de buena calidad y te sirve o no. Pero sin más que decir, es todo por el video de hoy. Te invito a que veas mi canal si te está gustando mi contenido, que te suscribas y le des like, ya que eso me ayuda a llegar a muchas más personas. Como siempre, recuerda compartirlo con quien creas que lo necesite y nos vemos en el siguiente video.